Somos más de 8.000 millones de seres humanos compartiendo este planeta. En menos de un siglo, la población mundial se ha triplicado y según Naciones Unidas podríamos rozar los 11.000 millones en el año 2100. Mientras tanto, el hambre, la falta de agua y las ciudades saturadas parecen confirmarnos que algo no va bien. ¿Estamos realmente al borde del colapso? Hoy nos enfrentamos a una de las preguntas más incómodas y urgentes de nuestro tiempo. ¿Somos demasiados en la Tierra o hay algo más que no estamos viendo? Hace 10.000 años la población mundial oscilaba entre 1 y 100 millones de personas. Para hacernos una idea, hoy 1 millón es la población de Praga, capital de la República Checa, y 10 millones es más o menos la población de Londres, uno de los grandes epicentros urbanos del planeta. Durante milenios el crecimiento fue lento, pero en el siglo XVIII todo se aceleró. La revolución industrial, los avances en agricultura, medicina e higiene provocaron un crecimiento explosivo. En el año 1800 alcanzamos los 1.000 millones de habitantes. En 1927 ya éramos 2.000 millones y desde los años 80 hemos sumado 1.000 millones más cada década hasta superar hoy los 8.000 millones de personas en el mundo. Sin embargo, un estudio reciente publicado en Nature Communications advierte que esa cifra podría estar significativamente calculada a la baja, sobre todo al no tener en cuenta la verdadera población en áreas rurales. Si este sesgo se confirma a escala global, podríamos estar hablando de entre 1.000 y 3.000 millones de personas no contabilizadas en las proyecciones oficiales. Estos nuevos datos nos obligan a replantear muchas de las ideas que tenemos sobre la población mundial, pero más allá de cuántos somos, la pregunta crucial es ¿a qué nos enfrentamos realmente? Porque a medida que la población crece surgen desafíos que afectan a millones de personas en todo el planeta. No se trata solo de números, hablamos de problemas concretos, urgentes y a menudo invisibles para quienes vivimos en entornos privilegiados. La alimentación es uno de los más obvios. En pleno siglo XXI, más de 735 millones de personas se acuestan cada noche en el mundo sin saber si podrán comer al día siguiente. Sufren lo que se conoce como desnutrición crónica y lo vemos de manera especial en el continente africano. El miedo a que la Tierra no pueda alimentar a todos sigue presente, especialmente ante crisis geopolíticas y climáticas recientes. Hambre y sed. El agua también se convierte en un bien cada vez más escaso y disputado. Aunque más del 70% del planeta está cubierto por agua, solo el 2,5% es dulce y una fracción aún menor es accesible y segura para el consumo humano. Es la gran paradoja que hace que hoy más de 2.000 millones de personas carezcan de acceso regular a agua potable. Al mismo tiempo, la humanidad abandona las zonas rurales y se agolpa en grandes ciudades que crecen sin descanso. En 1950 solo el 30% de la humanidad vivía en ciudades. Hoy es el 56% y para 2050 se espera que esa cifra llegue al 70%. Asfalto, ruido y luces. Las megaciudades se expanden a un ritmo vertiginoso y con ellas los problemas, viviendas imposibles de pagar, transportes saturados, contaminación disparada y una desigualdad que se hace visible en cada esquina. Y por supuesto está el impacto sobre el clima. Las actividades humanas han llevado las emisiones de CO2 a niveles nunca vistos y el planeta responde con fenómenos extremos, olas de calor que baten récords, sequías que vacían embalses, inundaciones que arrasan pueblos enteros y millones de personas obligadas a desplazarse en busca de un lugar seguro. Intuitivamente parece lógico pensar que más personas significan más problemas, y es aquí donde cada cierto tiempo surge una solución mágica: controlar la tasa de natalidad y por lo tanto el tamaño de la población para atajar todos estos problemas de un plumazo. Pero la idea de controlar el crecimiento poblacional no es nueva. Ya en la antigüedad, Platón sugiere regular el tamaño de la población para garantizar el equilibrio del Estado, y en el siglo XVIII Thomas Malthus desarrolla su famosa teoría según la cual la población tiende a crecer más rápido que los recursos disponibles, anticipando crisis de escasez. Esta visión dio origen a lo que conocemos hoy como malthusianismo y que evidencia una advertencia sobre los límites del crecimiento demográfico. Mucho más cerca de nuestros días, en 1968, el demógrafo estadounidense Paul Ehrlich fue mucho más allá con su libro La bomba poblacional. En él sostenía que la superpoblación amenaza la supervivencia humana y el equilibrio ecológico. Incluso proponía medidas drásticas como multas a los padres o el uso de productos esterilizantes distribuidos masivamente para limitar la reproducción. Sin duda, el caso más conocido y también el más revelador de una política pública orientada a frenar la natalidad es el de China, que ya en 1979 instauró la política del hijo único. En aquel momento el país asiático había pasado de 500 millones de habitantes en 1945
a casi 1.000 millones 3 décadas después. El objetivo era claro, frenar el ritmo explosivo de crecimiento y evitar una crisis de recursos, y a corto plazo fue eficaz. La tasa de natalidad se redujo considerablemente y la curva demográfica se aplanó. Sin embargo, las consecuencias llegaron después. Una población rápidamente envejecida, una grave escasez de mujeres debido al aborto selectivo y una fuerza laboral en descenso incapaz de sostener el sistema económico y de pensiones. En 2015, tras más de 3 décadas de aplicación, el gobierno chino se vio obligado a abolir esta política, pero la sociedad ya había cambiado. El número de nacimientos siguió cayendo, no por ley, sino por decisión individual. El daño ya estaba hecho. Pero a veces incluso no es necesario que existan leyes que prohíban tener hijos porque muchas personas deciden simplemente no tenerlos. Es lo que se conoce como el movimiento Child Free, que ha pasado de ser marginal a un fenómeno que debemos tener muy en cuenta. Y si hay un país donde esta tendencia se hace especialmente visible, ese es Corea del Sur. Con la tasa de natalidad más baja del mundo, apenas 0,72 hijos por mujer, el país se enfrenta a un colapso demográfico sin precedentes. Lo más significativo es que no se trata de una imposición legal, sino de una decisión personal generalizada. Cada vez más jóvenes, especialmente mujeres, rechazan la idea de tener hijos por razones económicas, profesionales o simplemente por el deseo de vivir de otra manera. Y no están solos. En Alemania más del 23% de las mujeres nunca serán madres. En Japón solo 2 de cada 10 jóvenes declaran querer formar una familia. Y en Estados Unidos cerca de 1 de cada 5 mujeres finaliza su vida fértil sin hijos. La maternidad, que durante siglos fue vista como destino, hoy es, para muchos, una elección que eligen no tomar. Y claro, como en todo fenómeno cultural, hay niveles. En cada vez más lugares ya no basta con no tener hijos. Ahora se crean también espacios sin niños en restaurantes, hoteles, aviones e incluso en bodas y otras celebraciones familiares, porque al parecer el mayor lujo contemporáneo no es un spa con vistas ni una suite con jacuzzi, sino el silencio sin gritos de niños al fondo. Pero incluso si redujéramos drásticamente la natalidad, los efectos no serían inmediatos. La llamada inercia demográfica hace que el número total de personas siga creciendo durante décadas, aunque el número medio de hijos por mujer caiga en picado. Y luego está lo más espinoso: cómo se controla una población sin cruzar líneas éticas peligrosas. ¿Quién debería tener derecho a decidir cuántos hijos puede tener cada familia? ¿Un gobierno? ¿Una comisión técnica? ¿Un algoritmo? El simple hecho de plantearlo despierta recuerdos de políticas coercitivas que rozan o directamente traspasan el autoritarismo. Y si se dejara en manos de la libertad personal, como muchos proponen, la otra cara del problema aparece con claridad: la economía. Una sociedad con menos nacimientos es también una sociedad con menos trabajadores, menos cotizantes y más jubilados que mantener. Esto pone en riesgo los sistemas de pensiones, la atención sanitaria y el equilibrio fiscal. El envejecimiento poblacional no es solo una estadística, es una sentencia de muerte para cualquier estado del bienestar. Reducir la natalidad puede parecer en teoría una solución fácil, pero en la práctica abre una caja de Pandora donde se mezclan ética, política, economía y derechos humanos, y nada de eso tiene soluciones rápidas ni simples. Y así llegamos al punto principal. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Muchos demógrafos coinciden. El problema no es cuántos somos, sino cómo vivimos. Si el problema, por lo tanto, no es cuántos, sino cómo, entonces hay que hablar de algo que rara vez se menciona con claridad: la desigualdad en el consumo. Porque aunque cada uno de nosotros contemos como una persona en las estadísticas demográficas, no todos consumimos ni contaminamos lo mismo. Tanto es así que el 1% más rico del planeta, unos 77 millones de personas, es el responsable del 16% de todas las emisiones de CO2. Es decir, que estos 77 millones de irresponsables contaminan lo mismo que los 5.000 millones más pobres juntos. El problema no es que seamos demasiados, es que algunos viven como si hubiera 3 planetas disponibles. Mientras unos desperdician comida, otros no tienen que comer. Mientras unos riegan campos de golf en el desierto, otros mueren de sed. Mientras unos cambian de móvil cada 6 meses, otros no tienen ni electricidad. Una vez más, la pregunta adecuada no es cuántos somos, sino quién consume qué y a costa de quién. Según el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, las hambrunas no se deben necesariamente a la falta de alimentos, sino más bien a las desigualdades en el acceso y la distribución. Y esto puede estar relacionado con factores económicos o con factores políticos de conflicto o guerra. Además, hay que señalar que 1/3 de los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción
producción hasta el consumo. Quédate con este dato. Aproximadamente el 77% de las tierras agrícolas mundiales se destinan a generar alimentos para la ganadería. Y ahora seguramente estarás pensando, pero es que ese ganado al final nos lo comemos, así que también es alimentarnos. Y tienes razón. En parte. Y digo en parte porque el problema es la eficiencia. Por cada 100 calorías que damos a los animales, como mucho recuperamos 30 en forma de carne. Es como tener una máquina que necesita 10 panes para fabricar 3 panes. Técnicamente producimos comida, pero desperdiciamos 7 panes en el proceso. En resumen, hay una cuestión importante que abordar: qué consumimos, cómo lo producimos y cómo se distribuye y se entrega a la población mundial. Y en cuanto al agua, volvemos a lo mismo. El problema no es la escasez total, sino la distribución brutalmente desigual. En teoría hay suficiente agua dulce en el planeta para cubrir las necesidades humanas básicas, pero la realidad es otra. Solo 10 países concentran el 60% de los recursos de agua dulce del planeta. Mientras tanto, en el otro extremo, 20 países deben repartirse apenas el 5%. Y cuando bajamos al terreno, las tensiones hídricas se vuelven dramáticas. Uno de los ejemplos más alarmantes es el de Irak, la cuna de la antigua Mesopotamia, un territorio históricamente fértil gracias a los ríos Tigris y Éufrates, que hoy se están secando. La contaminación y el mal uso agravan el desastre, y el cambio climático añade más presión, menos lluvias, más evaporación. El resultado: agricultura colapsada, millones de personas sin agua potable, migración forzada. No es ciencia ficción. Es el presente, porque el agua, como la comida, la energía o la vivienda, no se reparte según necesidad, sino según el poder. Y ese desequilibrio en un planeta cada vez más poblado y tensionado representa una bomba de relojería. Otro de los grandes desafíos es la urbanización masiva, que no solo agrava los problemas ambientales, sino que los concentra en lugares muy concretos. Porque, en teoría, el planeta no está saturado. Basta con hacer este cálculo. Si repartiéramos a toda la humanidad de manera uniforme, tocaríamos a unas 60 personas por kilómetro cuadrado, una densidad baja incluso comparada con actuales países europeos. Una vez más, el problema no es cuántos somos, es dónde vivimos. Mientras el mundo rural se vacía, las ciudades se desbordan. En Lagos, Nigeria, ya hay más de 20 millones de habitantes. Miles de personas llegan cada día buscando trabajo, pero lo que encuentran son viviendas improvisadas, tráfico caótico y servicios colapsados. Pero no hace falta irse tan lejos. En Madrid, acceder a una vivienda digna se ha convertido en una carrera cuesta arriba. Cada vez más jóvenes no pueden independizarse, aunque tengan empleo. En Los Ángeles, miles de personas viven en la calle, mientras a pocas manzanas se alzan casas de lujo. Y en Londres, mucha gente con buenos sueldos se ve obligada a compartir piso hasta bien entrada la madurez. El problema no es el espacio, es que las ciudades crecen más rápido que sus soluciones. Y mientras tanto, el campo se muere en silencio. Y no, créeme que no es una frase hecha. Yo mismo vivo en la provincia de Zamora, una de las más despobladas de España, y hace apenas unas semanas el Ministerio de Transportes decidió suprimir varios horarios del tren de alta velocidad que conectaban esta provincia con las ciudades. La razón: no hay suficientes viajeros. Pero claro, si cada vez hay menos servicios, si no hay transporte, si no hay oportunidades, ¿qué alternativas quedan? Las malas decisiones políticas y la falta de planificación nos empujan hacia las grandes ciudades, nos sacan poco a poco del mapa, y ese también es un efecto de esta mal llamada superpoblación, ciudades colapsadas y pueblos olvidados. Entonces, si el problema no es el número, sino es la escasez real de recursos, ¿qué hacemos con todo esto? La respuesta es tan incómoda como inevitable. Tenemos que cambiar la forma en la que vivimos. La población importa, sí, pero no todos contribuimos igual al problema. El impacto ambiental de una persona no depende solo de que exista, sino de cómo vive, cuánto consume y qué exige al planeta. Una familia en un país rico emite en promedio más CO2 en un mes que una familia rural africana en todo un año. Y sin embargo, a menudo es esa familia rural la que se queda sin agua, sin tierra cultivable, sin energía. En muchos países en desarrollo la natalidad sigue siendo alta, y aquí, más que imponer soluciones externas, los datos apuntan a una vía clara: educación, salud reproductiva y acceso libre a anticonceptivos. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, casi la mitad de los embarazos en el mundo son no deseados. La mayoría de ellos ocurren en contextos de pobreza, violencia o falta de opciones. El verdadero desafío no es decirle a nadie cuántos hijos puede tener, sino garantizar que cada mujer, en cualquier lugar del mundo,
pueda elegir libremente. Elegir si quiere ser madre, cuándo, con quién, cuántas veces o ninguna. Y poder hacerlo sin renunciar a sus estudios, a su carrera profesional o a su libertad. Porque cuando se amplía la libertad, la natalidad baja por sí sola. Y no por imposición, sino por decisión. Ahora bien, incluso en un mundo con menos hijos, si seguimos viviendo como hasta ahora, el colapso será inevitable. No basta con reducir la población si nuestro modelo de vida permanece intacto. Por eso, cada vez más voces científicas señalan que la clave no está en cuántos somos, sino en cómo nos organizamos. Debemos formularnos las preguntas adecuadas. ¿Cómo producimos lo que necesitamos? ¿Cómo distribuimos lo que tenemos? ¿Y cómo garantizamos que las próximas generaciones también puedan vivir bien? Formularnos las preguntas y, por supuesto, encontrar las respuestas. Hay que pasar de la teoría a la práctica. ¿Soluciones? Hay muchas, pero no son fáciles ni rápidas. Rediseñar ciudades más habitables, revitalizar el campo con inversiones reales, garantizar servicios básicos en cualquier rincón, cambiar patrones de producción y consumo. Y sobre todo dejar de mirar el número de personas como si fuera el único problema. Porque una persona más no es automáticamente una amenaza. Puede ser una mente brillante, una enfermera, un agricultor, un artista, un niño que traiga nuevas ideas al mundo. La humanidad no es un exceso, es una oportunidad para perdurar, pero solo si aprendemos a convivir con inteligencia, a organizarnos con justicia y a vivir de otra manera. Y justo cuando empezamos a entender que el desafío no es cuántos somos, sino cómo vivimos, aparece otra pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasa si dejamos de morir? Porque si ya es difícil organizar la vida con 8.000 millones de personas, ¿qué ocurriría si de pronto nadie envejece, nadie muere y todos seguimos aquí? Raymond Kurzweil, uno de los grandes referentes en inteligencia artificial y biotecnología, cree que estamos muy cerca de lograrlo. ¿Estamos realmente a las puertas de la inmortalidad? ¿Estamos preparados para sus consecuencias? Para descubrirlo te invito a hacer clic en este otro vídeo del canal donde lo analizamos en profundidad. Solo si tú quieres, nos seguimos viendo ahora.